En este vídeo se explica cómo registrar en el programa documentos de gestión como pueden ser presupuestos, pedidos, albaranes o facturas, tanto en compras como de venta. Además, en el caso de las ventas, para crear facturas pro forma y reservas. El proceso es prácticamente idéntico en todos los casos, salvo pequeñas diferencias puntuales. Por ejemplo, los presupuestos y las facturas pro forma no llevan almacén en los conceptos, y en el resto de documentos, sí. Además de los respectivos campos proveedor y cliente entre los documentos de compra y venta, entre otros. Por otro lado, si estamos registrando un documento de compra, al seleccionar un producto, el programa precargará sus datos de compra para los precios, impuestos, etc. Si estamos registrando un documento de venta, el programa cargará los precios de venta. Toda esta información se explica de forma ampliada en la documentación de ayuda del programa, accediendo a support.ilastec.com y pulsando en la opción Temas de ayuda. En este caso, se va a representar el ejemplo de registro de un pedido de compra. Se puede ver que el formulario se divide en dos pestañas. En la primera se indican todos los datos específicos del documento, organizado en diferentes apartados. El primer campo es obligatorio para seleccionar el proveedor. En ventas, este campo sería el cliente. Al seleccionar un valor, toda la información que tenga por defecto cargará en sus respectivos campos del formulario. A continuación, está el campo descripción para introducir información del documento y el campo para indicar la fecha de emisión del documento. En la línea inferior se puede ver primero el campo para indicar el número que el proveedor asigna al documento y un campo para adjuntar el archivo y guardar una copia en el sistema. Este campo no se muestra en ventas, ya que será nuestra empresa la que cree el documento y la numeración. Luego está un campo para seleccionar una temporada y el campo obligatorio para seleccionar la empresa que realiza el pedido, cargando con la empresa indicada como principal en los parámetros del programa. El campo serie contador, también obligatorio, para seleccionar la serie desde la que se generará el número del documento para nuestra empresa. También carga con la serie asignada por defecto para este tipo de documentos en la configuración de la empresa seleccionada en el campo anterior. El campo número de documento es solo informativo, ya que se asigna en el momento de crear el registro. Este campo en las compras no tiene mucha utilidad, pero en las ventas es el campo que identifica el documento de cara al cliente. Debajo se puede ver el apartado Estado para indicar la situación del documento. En el primer campo se indica la fecha de recepción del documento y solo está disponible en los pedidos de compra. A continuación, está el campo para seleccionar la dirección en la que se ha recibido el documento y debajo el campo obligatorio Estado para seleccionar la situación del documento. Cada tipo de documento, tanto de compras como de ventas, tendrá diferentes opciones para el estado. Por último, está el campo informativo procesado, que se actualiza en el momento de procesar el documento y se genera otro a partir de él, por ejemplo, al generar un albarán o una factura. A la derecha de estos dos apartados se pueden ver los datos de pago. Se debe seleccionar el medio por el que se va a realizar el pago y el tipo de vencimiento, para indicar los plazos en que se va a hacer efectivo el pago, total o parcial del documento. Por ejemplo, al contado, a 30 días o a 30 días la primera parte y el resto a 60 días. A continuación están los campos de cuentas, para seleccionar la cuenta propia desde la que se va a realizar el pago y la cuenta del proveedor donde éste recibirá el pago, ambos con acceso directo para crear nuevos registros. Por último, está el campo de moneda para indicar la divisa en que se emite el documento y por la que se va a realizar el pago de la transacción. En la parte inferior del formulario se puede ver el apartado Otros datos para indicar información adicional sobre el documento. El campo Plantilla de impresión para seleccionar el formato del documento al imprimirlo. En los documentos de compra se podrán crear y seleccionar plantillas totalmente independientes a las plantillas de los documentos de venta. Debajo se muestran tres campos de texto amplio para indicar información adicional del documento, como observaciones por parte del proveedor, el texto al pie de página del documento
y las observaciones internas, que no se mostrarán en el documento y solo se verán de forma interna en nuestra empresa. En la segunda pestaña se indican todos los conceptos que se incluyen en el documento. Para ello, se debe pulsar sobre el botón verde con el símbolo más y cargará la pantalla de Añadir concepto. Los productos se pueden buscar usando el campo de selección o se pueden buscar rápidamente escaneando su referencia o el código de barras del producto en el campo de la derecha. Además, esta pantalla permite registrar un nuevo producto o añadir uno genérico sin información de registro. Al seleccionar un producto, se habilitan una serie de campos con información del producto seleccionado para editar todos los datos que sean necesarios. El campo de descripción con el nombre del producto, el campo de impuesto y el campo de segundo tipo de impuesto con el campo de impuesto correspondiente. Debajo, el campo precio para indicar el precio sin impuestos por cada unidad del producto y justo debajo el precio con impuestos calculados según la información indicada en los campos de impuestos. Todos estos campos cargan sus correspondientes valores dependiendo si el documento es de compra o de venta. Seguido de esto está el porcentaje de descuento y el importe de descuento que se aplica sobre cada unidad del producto, y además el descuento que se aplica sobre cada unidad con los impuestos incluidos. En un documento de venta, si existen ofertas o tarifas que apliquen al producto seleccionado, estos campos se cargan por defecto con los datos de esa oferta. A continuación, están los campos de precio final solamente informativos, mostrando el precio unitario del producto y el precio con impuestos incluidos, todo con el descuento calculado si corresponde. A la derecha se muestran los campos para indicar la unidad de medida del producto y el almacén donde se guardarán esos productos. Debajo se pueden ver los precios finales calculados por el total de unidades indicadas, totalizando la base imponible, los impuestos y el total como la suma de ambos. En la última línea se muestran los campos de cantidad, dependiendo del producto seleccionado. Si tiene varias referencias, se mostrará un campo por cada una de esas referencias, para indicar la cantidad de cada una de ellas, y un campo no editable con la suma de todos estos campos. Si el producto no tiene referencias, simplemente se mostrará un campo para indicar la cantidad total asignada al concepto. Por último, se muestra el campo para indicar los decimales a tener en cuenta en los cálculos del precio, descuentos e impuestos. Es recomendable que este campo tenga como mínimo un valor de 4, especialmente si se trabaja con productos cuyo precio unitario es muy bajo o inferior a 1 céntimo, y así evitar el máximo desajuste con el documento original del proveedor. Para finalizar el registro del concepto, se puede pulsar en Añadir para volver al listado de conceptos o en Añadir y añadir otro para crear el registro y volver a abrir el formulario de Añadir concepto. Una vez añadidos todos los conceptos al documento, se pueden ver en el listado de la pestaña Conceptos y en la parte superior una serie de campos. El primero permite filtrar todos los conceptos de la lista indicando el nombre del producto. A continuación, la base imponible, solo informativa, con el total de todos los conceptos. El campo impuesto opcional, para indicar si hay algún impuesto que aplicar a todos los conceptos del documento. Por ejemplo, para autónomos que tienen que facturar, incluyendo el IRPF, se debe indicar en este campo. Por último, también no editables, el total de los impuestos calculados y el importe final con la suma de la base imponible y los impuestos de todos los conceptos. Para terminar el nuevo registro, se debe pulsar sobre cualquiera de las opciones Añadir.